Doctor Miguel Gómez Martínez, muy buenos días. Doctor Londoño, un saludo muy cordial a usted y a toda la audiencia. Bueno, doctor, esta mañana amanecimos con la noticia que nos daba el Contralor sobre el endeudamiento del Estado colombiano, con unas cifras sencillamente fantásticas. Es que hacíamos aquí una división y nos dábamos cuenta de que cada colombiano debe 10 millones de pesos. Y resulta que los menores de 15 años son 13 millones y los menores de 25 años son, espérese, le doy el dato, cerca de 20 millones en total. Entonces, cada uno de esos 20 millones de menores de edad debe 10 millones de pesos. Pero cuéntenos cuál es el enfoque que usted le da a este colosal endeudamiento en que está el país. Sí, una de las funciones de la Contraloría General de la República es naturalmente vigilar el uso de los recursos públicos, pero otra función no menos importante es la de publicar las cuentas de la Hacienda Pública y del Tesoro, y dentro de ellas una cuenta muy especial que es el registro de la deuda pública. A la Contraloría General de la República le corresponde la tarea de llevar esa contabilidad de lo que nosotros debemos como país, no solo a personas que han confiado su ahorro en Colombia, sino a inversionistas extranjeros que han comprado títulos de deuda en el exterior. Y Edgardo Maya, el Contralor General de la República, acaba de publicar y entregar al Congreso las cifras sobre la deuda pública al finalizar el año 2016. Y dice el Contralor que entre el año 2015 y el año 2016 la deuda pública de los colombianos creció en 35 billones de pesos, que es una cifra muy importante, pasando de 452 billones a 487 billones de pesos. Eso significa el 56% del Producto Interno Bruto. O sea, si lo ponemos en términos más sencillos, nosotros producimos 862 billones de pesos al año y nuestra deuda equivale a 487 billones. Es una cifra realmente colosal. De eso, el 32% es deuda interna, o sea, contraída o emitida en el mercado local, y el 24% es deuda contraída en los mercados financieros internacionales. El Contralor, con mucha razón, dice que más que el monto de la deuda, lo que le preocupa al ente fiscal es la evolución. Está muy preocupada por el crecimiento año tras año de la deuda y sobre todo desde la llegada al poder del presidente Santos, realmente en materia de endeudamiento hemos dado un salto impresionante. Y además señala que cree que la posibilidad que tiene el gobierno de mantener el déficit fiscal en el objetivo del 3% para el año próximo no es muy realista. Si a eso le sumamos las cifras que publica el Banco de la República sobre deuda externa, pues la cifra es impresionante. Estamos debiendo 114.000 millones de dólares en el exterior, que es muchísimo dinero. 68.000 millones los debe el gobierno, el sector público en su conjunto, y 46.000 millones los debe el sector privado. Entonces la tendencia es muy grave. Como usted bien señala, el problema es que los jóvenes son los que van a tener que pagar una parte muy importante de esa deuda porque está contratada a plazos de 10, 15, incluso más años. Entonces son los jóvenes, cuando entren a la vida productiva, que con su esfuerzo, con su trabajo y naturalmente con sus impuestos van a tener que asumir esas obligaciones. Para el año 2018, el presupuesto general de la Nación incluyó una partida para el servicio de la deuda de 52 billones de pesos. Eso es lo que vamos a pagar en intereses y en capital en el año 2018. Representa el 22% del presupuesto nacional. O sea, estamos trabajando, uno de cada 4 pesos del presupuesto general de la Nación se va para pagar la deuda, y eso pues es muchísimo. Adicionalmente, eso tiene impacto sobre la tasa de cambio, tiene que ver con la inflación, tiene mucho que ver con la tasa de interés, y la política macroeconómica pues parece
estar capoteando y nos está llevando a que cada vez tenemos que trabajar más para pagar nuestras deudas. Todos sabemos que eso es un mal escenario y en el fondo esto lo que nos recuerda es que una economía que no crece es una economía que tiene dificultades para pagar sus deudas. Como una empresa que no aumenta sus ventas, pues le queda difícil atender sus obligaciones. O como una familia que si no se le mejora su ingreso, pues el peso de la deuda cada vez es más grande en el total de sus gastos. Entonces esta es una mala evolución, ya se viene el Contralor General de la República en poner el dedo en la llaga y decir, ojo, esto no es sostenible, pero como todo en el gobierno de Santos, lo van a dejar para que el próximo gobierno enfrente esa crisis que se nos viene encima y que muy seguramente va a tener que resolverse con un gran apretón fiscal. De manera que una deuda gigantesca en materia pensional y una deuda prácticamente impagable que tiene el Estado tanto al interior como al exterior. Y lo que uno se pregunta es si ese endeudamiento, como usted lo dijo, es o no es sostenible, porque usted dijo esto, para el Contralor esto no es sostenible. ¿Eso qué significa? ¿Y qué significa entonces la posibilidad de que por ese sobreendeudamiento colosal nos quiten el grado de calificación las calificadoras de riesgo? Eso es muy probable. Lo que miran los inversionistas extranjeros es qué tan segura es la deuda externa, o sea, qué posibilidades tiene el país de pagar lo que se ha comprometido. Y si ellos empiezan a ver que las cifras no cuadran, o sea, que el crecimiento lento de la economía, sumado pues a un endeudamiento creciente, más el problema estructural de nuestras finanzas públicas, empiezan a decir, no, en algún momento estas personas van a tener problemas atendiendo nuestra deuda y entonces bajémosles el grado de calificación. El gobierno quiere evitar que eso pase antes del 7 de agosto del año próximo. Después del 8 de agosto sí que pase lo que sea, eso ya no importa. Pero antes del 7 de agosto del año próximo el gobierno no quiere que eso suceda porque sería un golpe muy duro para el prestigio del equipo económico que nos bajaran la calificación o incluso que perdiéramos el grado de inversión. Eso el gobierno no lo quiere hacer y por eso meterá todas las fichas posibles para que esa coyuntura difícil la tenga que enfrentar el próximo gobierno. Pero eso es irresponsable, porque los problemas económicos no se corrigen de la noche a la mañana y lo ideal sería que hubiésemos tenido no solo un menor endeudamiento, sino un mejor comportamiento del déficit fiscal, que se espera que el año próximo esté en el 3% del Producto Interno Bruto, bajando de 3.6 que está en el año 2017, pero eso no parece ser suficiente y eso lo advierte el Contralor, que finalmente es quien reporta estas cifras al Congreso de la República. Doctor Miguel Gómez, se lo digo en francés para que usted lo traduzca y para que le explique a los colombianos lo que nos espera, porque usted dice el gobierno va a mantener esto hasta el 7 de agosto y la calificación y las cosas, y el que venga después que arrie, como decimos los campesinos por allá en Antioquia y Caldas. Pero hubo alguien que lo dijo, après moi le déluge. ¿Será que après moi le déluge y que esa es la consigna de Juan Manuel Santos? Pues pareciera que en muchos temas esa es la actitud del gobierno. Après moi le déluge quiere decir después de mí el diluvio, o sea, que venga y se lleve por delante lo que sea. Pues sí, el diluvio puede ser en materia económica, todos sabemos que esta situación no es sostenible. Hoy se inicia la asamblea de la ANDI en Cartagena y los empresarios, pues yo no entiendo cómo no levantan el grito al cielo y cómo han sido tan pasivos mientras observan el deterioro de la situación económica colombiana. Realmente los empresarios han pasado agachados mientras el consumo cae, el crecimiento económico es famélico, las tasas de interés son demasiado altas para una economía que no crece, el presupuesto general de la nación no ayuda a estimular la economía, en fin, tantos elementos sobre los cuales los empresarios se van a ver afectados y frente a los cuales también los gremios del sector productivo pues han permanecido callados. Entonces es un poco triste porque los que más van a sufrir con esto, que son los colombianos y los empresarios,
parecen como espectadores de su propia tragedia, y me parece que eso es una de los síntomas de la crisis nacional, unos gremios que decidieron que el problema económico no es con ellos, cuando en realidad ellos son los primeros perjudicados. Après moi le déluge. Bueno, los empresarios convocaron a 12 candidatos a la presidencia de la República o precandidatos, prácticamente a todos. Excluyeron, vaya uno a saber por qué, al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, es el único que no está invitado, pero suponemos, si son serios, que esos candidatos tomarán el tema del endeudamiento externo e interno de Colombia. ¿Es que no le parece a usted que este es un tema capital que venimos soslayando y con el que no nos entendemos cuando Juan Manuel Santos, a la vista de todos, endeudó externamente al país lo mismo que nos habían endeudado los presidentes desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe Vélez inclusive, y no dijimos nada y no protestamos, pero ahí tenemos la deuda. Après moi le déluge. Después de mí, que venga el diluvio. Pero ahí les dejo de recuerdo semejante deuda. Y como está creciendo a ritmo del déficit fiscal, y el déficit fiscal para el año entrante va a ser gigantesco, pues en cuánto más va a crecer el endeudamiento antes de que este hombre se vaya del gobierno. Sí, la cifra es 487 billones de pesos, con B labial, bien grande ese endeudamiento, y creciendo 35 billones de pesos en un año, pues eso es una cifra que debe aterrarnos a nosotros. Mire, para poner las cosas como en magnitud, el presupuesto del año 2018 prevé que los gastos de pensiones equivalen a 40 billones de pesos. O sea, si la deuda está creciendo 35 y los gastos de pensiones crecen o representan 40 billones de pesos, pues estamos en una situación en la que tarde o temprano va a ser muy difícil atender las deudas, no solo las que tenemos con los inversionistas en Colombia y en el exterior, sino la deuda que tenemos con los pensionados. Esa es una deuda, eso es una plata que ellos ahorraron y que hay que devolverles cuando ya no están en la vida activa. Eso es, de alguna forma, es una deuda que hay que asumir, porque la gente que trabajó y merece su pensión, no podemos ahora salirle con el cuento de que no tenemos con qué pagarles sus mesadas. Una deuda que no está contemplada en los cálculos del Contralor, como no está contemplada la deuda también de las vigencias futuras. Sí, ¿O me equivoco? No, las vigencias futuras pues están prácticamente llenas. O sea, eso tiene un techo definido por la ley, y ya, digamos, para el año 2018 y 2019 no hay margen para más vigencias futuras. Después empieza a bajar en la medida en que pues se van asumiendo los gastos, pero sí, está comprometido una parte del presupuesto de los años que vienen, ¿no? O sea, estamos pagando con tarjeta de crédito, estamos pagando para pagar más tarde, y eso pues es insostenible. En esto hay que ser muchísimo más serios, y al próximo gobierno le va a tocar una tarea muy difícil en el plano fiscal. En eso, sea cual sea el que triunfe en las elecciones, le va a tocar bailar con la fea. Con la fea, la deuda, la más fea de todas. Doctor Miguel Gómez Martínez, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad y por darnos esta excelente lección de economía. A usted, doctor Londoño, un saludo cordial a todos.